Amigas, amigos, Contacto está listo para llevar a ustedes Cuarto Poder en la mesa. En esta ocasión nos engalanamos con la presencia del senador Erandy Bermúdez. Erandy, ¿cómo estás? Buenos días. Gabriel, buen día, muchas gracias. También nos acompaña Pedro Palomino. Hola, mi Gabriel, ¿cómo estás, Erandy? Gracias. Pipe Cervantes. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Senador, qué gusto saludarte, Pedrito. Gracias. Servidor Gabriel Morones. Vamos a iniciar esta charla, una charla pues mientras al calor de los jugos, con este calor que está haciendo. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al comentario, a la discusión, aprovechando pues que estamos entre amigos, que vamos a quitar un poquito la investidura de senador, vamos a alejar la de guanajuatense, la de personaje pues que conoce prácticamente todo el estado de Guanajuato, que por ahí también se anduvo ventilando, que pues, estaba buscando por ahí una candidatura a gobernador. Estoy buscándola. Ahí vamos. Porque nos dicen que pues, es para una mujer y otros dicen que no es cierto, no hay nada escrito. ¿Cómo vamos a...? ¿Que es en noviembre cuando se decide? No, se tiene que definir el género. Lo que dice la ley electoral es que de las 9 gobernaturas que va a haber para el 2024, la mitad tendrán que ser para un género y la mitad para otro, o en este caso 5 y 4. En este caso, Guanajuato y todos los demás estados tendrán que estas 9 elecciones definir dónde hay hombre, dónde hay una mujer. En Guanajuato, mientras el Consejo Nacional no diga que es mujer, pues mientras tanto nosotros vamos a seguir trabajando y haciendo todo el esfuerzo y levantando la voz para poder seguir proponiendo cosas que yo creo que necesita este estado. Se han hecho cosas bien, pero hay muchas cosas que se han dejado de hacer y hay cosas que tenemos que seguir haciendo y mejorar, sobre todo para eliminar esa brecha entre los que menos tienen con los que más tienen. Pero a ver, regresando a esto, ¿es una decisión entonces de carácter nacional el que sea un hombre o una mujer? Sí, es una orden de carácter nacional, claro, a propuesta del Estado, a propuesta del Consejo Estatal del PAN, que es el que va a proponer al Consejo Nacional si es hombre o mujer. Y en Guanajuato, bueno, estamos esperando. Hay muchas voces de gente cercana al presidente del partido estatal o gente al propio gobernador que dicen que será mujer. Bueno, pues entonces vamos a esperar a que... Esto es como el partido de fútbol. Acordémonos que todo el mundo creía que el América iba a ganar y en los últimos segundos perdió, ¿no? Entonces, nada está escrito. Pero aquí no hay VAR. Aquí igual un partido se va por encuestas, otro partido se va por interna, otro partido se va por lo que diga mi dedito. El PAN, normalmente hay una pregunta que por aquí nos decíamos antes de que llegara Erandy. ¿El PAN le convienen o tiene contempladas las encuestas para determinar algún candidato? Debe de ser. Hay varios métodos a los cuales el partido a nivel estatal puede ajustarse para poder definir. Uno es la convención interna, otra es una elección abierta con la ciudadanía, otro tema es encuestas y la designación a través de las encuestas, poder de designación. ¿Cuál es el método? Todavía no se define qué método tiene que ser. Se ha dicho que los últimos 2 gobernadores, bueno, el último gobernador, el actual, Diego Sinue, fue designado, no fue electo por los militantes, no fue no hubo un proceso de escrutinio, de auscultación hacia la militancia. Las condiciones eran otras, ¿no? ¿Y por qué digo que las condiciones eran otras? Muy claro en ese entonces. Yo, por ejemplo, yo como senador de la República, yo fui designado también senador de la República. Yo fui candidato designado a ser senador de la República. ¿Hay un dedo del señor en el PAN entonces? En ese momento hubo una designación del Comité Directivo Estatal del Consejo Nacional para que yo pudiera haber sido senador y para que el gobernador Diego Sinue fuera gobernador. La diferencia es otra. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia es que en ese momento Acción Nacional a su más cercano competidor le llevaba prácticamente 35 puntos de ventaja en todo el estado, ¿no? Entonces era un tema que cabía perfectamente esta posibilidad. Hoy, desgraciadamente, ya no son esas condiciones. Ya no son esas condiciones. Ya no es ese margen de ventaja que teníamos antes para poder decidir o para poder decir una persona si es uno u otro. Aquí es donde yo creo que incluso yo voy un poco más allá. No solamente es los militantes,
son los ciudadanos a los que les tenemos que preguntar. ¿Y si está contemplado en los estatutos? Está contemplado que, lo quiero decir muy claro, no creo que vaya a suceder. No creo que quieran consultar a los ciudadanos. Andy ponía esto como el fútbol, como el América. Yo me voy a ir al box. Muchas veces cuando la pelea no termina por nocaut, que parece ser que no va a ser así, se da por decisión. Así como allá son los números del Amazon, ¿cuáles son los números de Pedro en este momento? ¿Qué sabes tú de cómo van las cosas? Bueno, yo considero y además estoy convencido de que en la vida política es circunstancial. O sea, definitivamente hay personas que ni siquiera se imaginaron que iban a ser gobernadores o que iban a ser diputados, senadores, y pum, les cayó por alguna circunstancia, que en ese momento estaba presente o bueno, algo pasó, y así es la actividad política. En este momento yo veo mucho que bueno, Guanajuato sigue siendo el bastión panista, en el que la gente ha confiado durante 30 años aproximadamente, y pues tiene canicas. Sin embargo, es importante dejar claro que Morena se está moviendo y está haciendo una campaña abierta desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y llegan con recursos, y llegan con decisiones y estrategias para ir permeando desde abajo hasta arriba. Entonces, números, pues yo creo que pues nada más no hay que descuidarse, yo creo, mi querida Andy, porque si no, se puede llevar una sorpresa gigante que inesperada, como le sucedió al Estado de México. Sí, claro, lo del Estado de México es un tema de análisis. Hay un chat que tenemos los senadores y senadoras del PAN. Y el lunes siguiente a la elección, una senadora del grupo parlamentario escribe en el chat, dice: revisemos qué pasó porque las encuestas que nos mostraron no dicen lo que fue la elección. Y ella misma ponía en el chat: o nos mintieron con las encuestas o las subestimaron. ¿A qué me refiero? Que a nosotros como senadores, como grupo parlamentario, nos mandaban encuestas del CEN, del PAN, ¿no? Y todas estas encuestas decían pues que Alejandra del Moral estábamos a 2 puntos y que ya casi la alcanzamos y que 3 puntos y que... Pero nunca nos decían la realidad. Digo, probablemente había quienes conocíamos las encuestas de veras, ¿no? Las que no son pagadas, porque acuérdate que el que paga manda, ¿no? Y entonces, y esta compañera senadora cuando pone esto, pues varios compañeros, no en el chat, sino por fuera hicimos el comentario, y digo, pues qué ingenua, pues las encuestas que le mandaban, pues claro, era para que creyeran que, no sé si me explico, este tema, hoy vemos, yo nunca había visto en el estado de Guanajuato, desde que gobierna el PAN, que son casi 30 años, que te importara más el estar mandando encuestas que el estar cercano con la gente. Yo nunca había visto eso. Que prácticamente a casi un año de elección, lo ves tú faltando, o cuando estás en época electoral, ¿cierto o no? Lo ves tú ya en el mes de febrero, marzo, previo a la elección. Empieza el tracking, a ver cómo día con día evoluciona. Pero tú no lo ves que prácticamente un año estés más preocupado por poner encuestas, muchas de ellas, lo digo públicamente y lo saben a quien las publique y demás, truqueadas, falseadas, más amañadas, que el estar cerca de la gente. Lo que decía Pedro, el ir al encuentro con los ciudadanos, con los agricultores, con las amas de casa, con los jóvenes, escucharlos, saberlos, el estar cercano y contacto con ellos. Acción Nacional históricamente, cuando empieza a ganar en Guanajuato y en México, jamás ganó a billetazos. Jamás. Lo dijeron nuestros fundadores. El PAN se fundó para formar conciencias ciudadanas. Y en la medida que formaras conciencias ciudadanas, así ibas a ganar una elección. Bueno, pero no daban billetazos porque no estaban en el poder. Claro. Si yo tengo una Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal, a nivel estatal, o algo que tenga dinerito y los puedo ejercer, bueno, los entrego. Si no estoy en el poder, no tengo de dónde sacarlo.
ahora que ya estuvo en el poder, ahora que ya, por ejemplo, en Guanajuato, o por ejemplo 2 sexenios a nivel federal, pues tuvo la oportunidad ahora sí de encaminar recursos. Hoy que no está en la federación, hoy que inclusive la federación lo aprovecha, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN, ahora lo está haciendo Morena, pues ¿qué otra nos queda sino salir precisamente, o qué les queda a ustedes los políticos, sino salir a la calle, como dicen, a gastar tenis y saliva, en vez de gastar tarjetas? El tema es que tú acabas de hacer referencia de qué pasó con Acción Nacional los 12 años y qué pasó con el PRI, ¿no? Acción Nacional a nivel federal siempre criticamos los modelos del PRI, de cómo era el reparto de la despensa, aquella famosa frase de la despensa con frijol con gorgojo, ¿no? Y el PAN, cuando le gana al PRI, no fue así. El PAN desgraciadamente copia el modelo del PRI y perdemos contra el PRI. Luego se viene la elección del 18, el PRI gasta dinero a carretadas y gana Andrés Manuel. Si te fijas, en el momento en que tú das dinero por darlo, porque al final del día es darlo por darlo, no precisamente por cubrir o por suplir alguna desventaja que tenga un segmento de la población. Yo te platicaba hace un rato, fuera de cámara, por ejemplo, muy distinto una política pública es que digas, yo voy a dar un recurso para las mamás, madres solteras que tienen empleo, ¿no? Porque hay mamás que tienen su pareja y que tienen doble ingreso y entonces eso les permite tener un modo más cómodo para poder vivir, a diferencia de las mujeres que no lo tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí tú creas una política pública donde dices, ok, yo le voy a dar un recurso a este segmento de población muy delimitado, lo conoces muy bien, lo único que quieres es que este segmento de la población, en lugar de estar acá, pueda subir un poquito más. Otro ejemplo. ¿Subsidiariedad? Ser subsidiarios. Al final del día son de los 4 principios pilares que tenemos nosotros en el PAN. El respeto a la dignidad de la persona humana, el ser solidarios, el ser subsidiarios es otro de los principios que en Acción Nacional tenemos. Entonces, con eso haces este tipo de mecanismos para poderlo ayudar y para poder ir tapando algunos agujeros que hay en la sociedad, porque al final del día el recurso que tú tienes que entregar es para reducir la brecha de desigualdad. No es dar por dar. Yo, por ejemplo, en lo personal, cuando se dio el recurso y cuando se modificó el artículo 4 en la Constitución para que los programas sociales del gobierno federal fueran universales, yo, claro, voté a favor de que se dieran los programas sociales, pero fui muy claro cuando di mi presentación y un acotamiento. Dije, a ver, no es lo mismo una persona jubilada por IMSS o ISSSTE que recibe su pensión y puede recibir adicionalmente una pensión por adulto mayor, que la persona que va a pasar por la calle con un diablito, con botellas de plástico, porque es su único modo de vivir. El que recibe una pensión, lo mínimo, probablemente 10,000, más 3,000 pesos ya son 13,000. Pero el que no recibe nada más recibirá los 3,000. Y el que no recibe nada, que es la persona que yo pongo como ejemplo, que recibe o que va juntando botellas o PET en la calle, pues los 3,000 que le dan o los 2,800 o lo que le dan es para comer y para sus medicinas. En cambio, el otro no es para ello, porque ya tiene esa parte subsanada. Entonces, este es uno de los temas que tenemos que estar muy conscientes de dónde tenemos que trabajar y poder llegar realmente a esos segmentos de población que son los que lo necesitan. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Pipe Cervantes, otra vez les fallaron los números, en este caso a la oposición a Morena en Estado de México, porque ni fueron todos los que se supone que deben haber ido a votar. Seguimos con esa restricción, con esa flojera, con ese desánimo, con ese dejarme ir por las encuestas. Ya dicen que ya ganan, ya para qué voy. ¿Alguna lección que saquemos de allí? Yo creo que la gente está resignada, Gabriel. La gente está cansada de los viejos partidos políticos, promesas que no se cumplen. Bien lo comenta Erandi, yo veo un PAN muy alejado de la ciudadanía, muy alejado de los jóvenes, muy alejado del propósito para el cual fue formado. Yo creo que aquí en Guanajuato el PAN está cayendo en un proceso de soberbia, en el sentido en donde están excluyendo a mucha gente, están excluyendo a la ciudadanía, realmente están perdiendo el objetivo por el cual ellos están creados,
Y creo que por ahí es indispensable acercarse más a la gente. Yo creo que es súper importante generar conciencia para que la gente vaya a votar, que los chavos se acerquen más, que la política sea menos acartonada, que realmente existan pues una participación que incentive que realmente exista un cambio, que realmente más que promesas existan acciones y que pues dejen atrás el tema de las despensas, bien dicen el tema de la lana. Yo creo que también hay un modelo de comunicación ahí que hay que explorar con los jóvenes, hacer conciencia a la población guanajuatense y en México entre 18 y 35 años es bastante extensa y yo creo que el PAN la ha dejado a un lado. Y yo creo que ahí hay un capital político bastante interesante porque son nuevas generaciones que vienen empujando, que tienen la capacidad de votar, que buscan cosas diferentes, que tienen un chip completamente distinto y creo que ahí es donde el PAN está fallando. Aquí en Guanajuato veo lo mismo, un club de Toby, un tema como si los políticos fueran estrellas de rock que prácticamente son inalcanzables, no contestan los teléfonos, no atienden en las oficinas, no recorren las calles. Entonces, pues yo creo que la gente está cansada de eso y los chavos estamos muy cansados de eso. Entonces yo creo que habría que hacer un análisis de eso precisamente con el objetivo pues de poder capitalizar y yo creo que eso pasó en el Estado de México. Finalmente una candidata joven, relativamente con ciertos aspectos positivos, pero creo que le faltó ahí más el fondo, más el contacto. Y bueno, eso es muy importante para el PAN. ¿O tú cómo lo ves, Erandi? Sí, yo creo en el caso del Estado de México, Alejandra del Moral, sí, con muchos atributos como candidata, coincido contigo, pero aquí también hay que mencionar, no solamente era ella. Sí, efectivamente, tú la presentabas con grandes atributos, pero si tú ves la historia, jamás con una cercanía con la gente, jamás con una cercanía con el segmento de la población que es la que siempre sale a votar. Entonces la gente sí veía esta diferenciación, esta diferencia. Amén de los años que tenía ya el PRI gobernando en el Estado de México, con menos aciertos que con algunas cuestiones más positivas. Y entonces ves, por ejemplo, la elección de hace 6 años con la misma candidata, la maestra Delfina, hace 6 años a nada de ganar y bueno, ahora con este impulso que le dio el trabajo, el presidente, los programas sociales, lo que quieras y gustes, pues la gente, yo siempre hago la analogía y digo, a ver, en el año 2000, ¿por qué gana Fox? Pues Fox gana a nivel nacional, no porque el PAN haya tenido una gran estructura, porque no la teníamos. Gobernábamos, si mal no recuerdo, 5 o 6 gobernaturas. Exacto. No gobernábamos más, pero sí que gobernábamos las ciudades más importantes del país. Las más importantes. Porque el modelo del PAN era ese. El modelo, y digo era, porque tú te preocupabas más por tener muy buenos alcaldes o alcaldesas. ¿Quién es la autoridad más próxima al ciudadano? Presidente municipal. Presidente municipal. ¿Cómo nace un árbol? ¿Fuiste presidente municipal? Presidente municipal. ¿Cómo nace un árbol? De la raíz hacia arriba, no de las hojas hacia abajo. Y entonces en ese momento cuando gana Vicente Fox, pues tenías Mérida, tenías Culiacán, tenías Mazatlán, tenías Tijuana, tenías Ensenada, tenías Mexicali, tenías León, tenías Irapuato, tenías Celaya, tenías Salamanca, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes. No me refiero a estados. Municipios. Teníamos Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Sabes que el PAN gobernó Tuxtla Gutiérrez? Lo gobernamos con un panista. Fíjate nada más. ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fueron? Pues lo que dice Pipe, empiezas a tener esa lejanía con los ciudadanos, te importa más la parte de arriba que seguir tejiendo y seguir haciendo contacto. Por eso, hoy más que nunca se refuerza este comentario de los fundadores, crear conciencia ciudadana. Y entonces Fox gana precisamente en el 2000 por una simple y sencilla razón. La gente quería un cambio. Y gana Fox. Y en el 2018, Andrés Manuel López Obrador gana por lo mismo, por un sentimiento de la gente. Porque en ese entonces, ¿Se repite la historia? Hay que recordar, Morena en el 2018 no tenía estructura. A nivel nacional no tenía una estructura. Recordémoslo perfectamente. Sí, tenía algunas gente del PRD, que muchos eran el PRD. ¿Dónde estaba su bastión principal del presidente de la República? Pues estaba en algunos estados del sureste y en la Ciudad de México, y párale de contar.
No había más. Pero era un sentimiento lo que él supo muy bien imprimirle a los ciudadanos, sacarle ese sentimiento a los ciudadanos y que pudieran salir a votar. Y creo que nosotros, más allá de estar pensando hacia arriba, tendremos que pensar quién tendrá que ser para el 2024 él o la mejor candidata para Irapuato, para Salamanca. O sea, candidatos realmente competitivos. Recordemos algo antes, Gabriel. Acción Nacional antes iba por el mejor ciudadano para que fuera su candidato, fuera militante o no fuera militante. Digo, Irapuato y Chava Pérez, digo, aquí voy a mencionar a mi querido Chava Pérez, digo, tú ibas por los mejores y te vas a Carlos Medina, te vas por un Carlos en León, como panistas también de muchos años, Luis Ernesto, que él sale de las filas de Acción Nacional, pero equilibrabas, ¿no? Decías, esta elección está complicada, entonces vamos por el doctor, la maestra, ¿no? Vamos por el comerciante, el bien visto a nivel de la ciudadanía, y así es como ganabas. Mejor prospecto. Y entonces esto te permitía abonar a la candidatura del gobernador y a su vez a la candidatura del presidente de la República. Iban haciendo ronchita. Que Claro. precisamente eso lo ha capitalizado mucho Morena. Si te fijas, Randy, Pedro, en las elecciones pasadas, muchos candidatos que ganaron de Morena eran buenos prospectos del PRI, que rechazaron, que se fueron con Morena. O del PAN. O del PAN, los capitalizaron y quedaron. Y yo creo que eso es algo que el PAN ha dejado a un lado, ¿no? Realmente ver el mejor prospecto, el mejor ciudadano, y bueno, es un ejercicio de conciencia muy interesante, ¿no, Pedro? Sí, yo definitivamente creo que sucede a menudo de que el grupo en el poder, y es repetitivo, ¿no? Sí, claro, esto es cíclico. Es cíclico. Claro. Entonces, pues dejas a tus cuates o impulsas a tu amigo, a quien tú consideres que es cercano a ti, pero no estás viendo que le pueden ganar. Y en la historia del hombre, ahorita lo que dice Pedro tiene toda la razón. En la historia del hombre, me refiero como civilización, este patrón cada que se repite, porque eso es cíclico. Y hay alguien que está leyendo esto, bajo mi punto de vista, es Movimiento Ciudadano. Está viendo la parte si necesitamos tecnócratas o políticos, si necesitamos un caudillo o necesitamos alguien que ordene la casa. Ahorita llegó el caudillo. Vamos a ver cómo nos deja la casa. Al que le toque, que venga, va a tener que recoger, va a tener que ordenar, no va a poder cosechar. No. Entonces yo me espero a lo mejor hasta el 2030 para que ya me arreglaron la casa, ahora sí puedo entrar. Y por eso no me junto ahorita con el PRI en la esquina, con el PAN pues trae ya su show con los demás, Morena no, entonces yo me pongo solo. Va a ser Movimiento Ciudadano factor de reordenamiento del gobierno o de división completa. No, de división, y te lo puedo decir con todo el conocimiento de causa. Conozco perfectamente a Dante Delgado, mi compañero senador. A él lo que le interesa es su partido y las prerrogativas que recibe por su partido. Pero si le estoy apostando más bien no le está apostando a la presidencia, a lo mejor le está apostando al Congreso. No, él está apostando a ser el partido bisagra. ¿A qué me refiero? Ellos se dicen en el bloque de oposición en el Senado de la República cuando les conviene. Pero veamos las votaciones cuando no votan con el gobierno. Y ellos así de claro, porque saben que con sus votos, como bien lo dices tú, Gabriel, este voto que si bien mucha gente puede decir, pues es marginal, no es marginal, porque ese voto muchas veces ha hecho la diferencia al darle el fiel a la balanza. Y así lo está leyendo Movimiento Ciudadano. Y entonces sí observamos cómo muchas veces Movimiento Ciudadano, más allá de estar del lado de los ciudadanos, está del lado de sus intereses como partido. Porque votó en algunas cuestiones, por ejemplo, algunos ministros, los votó la ministra Yasmín Esquivel, Movimiento Ciudadano la vota con el presidente, claro, ahí debió haber recibido sus prerrogativas. Y en otras ocasiones votó en contra, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, porque sabía que era un tema muy popular, ¿no? Que podía salir raspado. Entonces, yo creo que ellos más bien están midiendo la lectura política afuera. ¿En dónde no salgo raspado? Aquí, entonces sí me meto. ¿Dónde nadie la va a ver pasar? Pues entonces aquí, presidente, sí te voy a acompañar. No hay que perder de vista algo, Gabriel, ¿eh? Recordemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador
en el 2006, en el 2012, fue candidato por Movimiento Ciudadano, en ese entonces llamado Convergencia. Sí, recordemos, recordemos. ¿Ustedes han visto que el presidente de la República jamás, en estos casi 5 años, jamás ha tocado a Dante Delgado en la mañanera? ¿Son cuates? Jamás los ha tocado. Cuando Dante Delgado en tribuna se le va con todo al presidente de la República. Con todo, pero jamás lo ha tocado. O sea, el presidente López Obrador jamás habla de Dante Delgado, aun cuando Dante Delgado casi le recuerda el 10 de mayo, Me parece muy sospechoso. Pasmada. Sí. Estamos a un año de las elecciones, Erandi, y como que apenas empiezan a moverse. ¿Qué pasó los otros 5 años? No, yo creo que fue un tema realmente lamentable de decir, ni contacto con la gente, ni formando cuadros hacia arriba para poder ser competitivos. ¿Y a qué me refiero con esto? Todavía yo escuché al presidente de mi partido, que creo que ya se desdijo, que para ser candidato tenía que juntar más de 1 millón de firmas, haber dicho. Claro, él quería hacerle un traje de la medida a Santiago Krill, ¿no? Digo, así de claro. Cuando tú ves, por ejemplo, Morena, que dijo, a ver, ¿quiénes quieren ser? Hasta Noroña, ¿no? Tú y hasta Noroña. Salgan a recorrer el país. Fíjense bien, vean nada más la visión. Salgan a recorrer el país, porque yo sé que Pipe en aquella colonia trae su ronchita, yo sé que Gabriel acá trae, Pedro, Erandi, cada quien trae. Y el día de mañana, ¿qué voy a hacer? Vénganse. Ganó fulano, pero ¿qué crees? Tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y todos trabajaron para la marca. Todos para la marca. Y lugares donde, por ejemplo, la declaración de mi presidente, donde dice prácticamente, pues todos, excluyó a todos, hacían incluso las cuentas, te cuesta 30 pesos por firma, 30 millones de pesos para poderlo hacer. ¿Quién tiene los 30 millones para poderlas juntar? Recordemos el presidente de la República, Felipe Calderón, con Margarita Zavala, cuando quisieron hacer el partido, que no lo pudieron hacer porque no tuvieron el recurso suficiente para hacer las asambleas que les pedía el INE en ese entonces. Bueno, pues es claro que él quería hacer un traje a la medida muy distinto que lo que está haciendo Morena. A ver, ¿quiénes quieren ser? ¿Ustedes 5? Órale, estas son las reglas. Simuladas o no, lo que quieran y gusten. Pero ya lo hizo. Y entonces ya prácticamente todos van a salir a recorrer el país. Y mientras tanto, yo me quedo con tu palabra y con tu dicho. La oposición pasmada. Pasmada, o sea, ya los vistes pasar y dices, ¿y ahora qué hago? Mientras tanto aquí, tú le estás diciendo, tú no muevas, tú no te muevas, porque tú no eres el candidato del Marco, tú no eres el candidato de fulano, tú no eres del club de Toby, tú no eres de esto, entonces... Oye, perdón. No, tú lo has dicho muy claro en este momento, muy claro, ¿sí? Para mí eso era una cortina de humo y sigue siendo el hecho de las corcholatas. No, está haciendo una campaña Morena de lujo, con una estructura y con una estrategia fenomenal. Ya lo dijiste. ¿Tú crees que eso no lo sabe o no se lo han dicho a Marco Cortés? Ya lo que te iba a decir, ¿no hablan con él? ¿No le dicen, oye, cabrón, pues ve cómo están las cosas? No le dicen, oye, la estás cagando. Híjole, pues yo creo que este pedazo, Pipe, hay que mandárselo a su correo o a su WhatsApp. No la chingues. Si me lo editan este pedazo, te lo aseguro que se lo hago llegar personalmente. Coincido contigo, Y coincido, mi querido Marco, híjole, No creo que no lo vea, No creo que no vea ese escenario. ¿Sabes cuál es el tema? Tú hablabas hace un rato de un tema que yo creo que a todos los que estamos o hemos estado en el gobierno, porque a mí me pasó, lo quiero decir muy claro y lo reconozco, y creo que para mí esa fue la mejor lección y enseñanza que he tenido en mi vida profesional. Cuando te llenas de soberbia. Y tú te recordarás, mi querido Pedro, el pecado en aquella más grande elección, de un político. Una elección que yo perdí con 514 votos. 514 votos. Y yo la perdí. Podía culpar a la gente de que traicionó. Podía culpar a muchos. Pero no es culpa de ellos. No. Es parte de tu soberbia. De que crees que porque los que te rodean te dicen, eres el bueno, Gabriel, lo que tú digas. No, tú eres lo mejor. Y entonces tú te quedas con eso.
Y entonces dejas de escuchar al ciudadano, dejas de decir, a ver, espérense, yo sé que tú me dices porque trabajas conmigo, tú trabajas conmigo, tú trabajas conmigo. No, espérame, yo quiero escuchar allá. Yo no se me olvida una frase que me dijo don Leonardo Rodríguez, al cual le mando un saludo y que quiero y estimo, dueño de la tequilería Corralejo, don Leonardo Rodríguez. Cuando yo pierdo esa elección, miércoles después del domingo que yo la pierdo, me invita a desayunar. Ese día me la pasé todo el día con él. No se me olvida cuando me dice, qué bueno que perdiste. Así de claro. Y es mi amigo y lo quiero muchísimo, don Leo. Lo quiero y digo, nos queremos ambos. Somos muy buenos amigos. Yo creo que para mí eso fue una de las mejores lecciones. Cuando me lo dijo, que qué bueno que perdí, más allá de agradecerle, pues Escala. no, En ese imagínate, momento. en mi mente pasaron muchas cosas, ¿no? Pero al paso del tiempo, cuando volvimos a sentarnos y platicar del tema, hasta el día de hoy estoy agradecido por esas enseñanzas que él me ayudó a poderme dar cuenta. Y entonces tú lo decías muy bien, Pedro, en la historia del mundo, en la historia del hombre, este tema de esta soberbia se ha instalado en todos lados. Al presidente se le está instalando, ¿no? El presidente de la República. Y entonces podemos ver a muchos, probablemente el 24, ¿qué va a pasar? No sé. Hasta en la Biblia dice el soberbio será humillado. Sí, claro, digo. Y el humilde será ensalzado. Entonces, yo creo que en todo lo hay. Digo, yo hablo por mí, a mí me pasó. No dudo que no me vuelva a pasar, porque no hay vacunas para ello. También hay que decirlo, no hay vacunas para ello. Pero yo creo que es algo que está viendo que el presidente nacional tendrá que escuchar no solamente su círculo, sino más allá del círculo. Porque cuando tú también ves los círculos que te rodean, y digo yo que estoy afuera, probablemente no lo ve, pero cuando tú ves el círculo cercano que rodea a cada uno de los tomadores de decisiones, ahí es donde te vas a dar cuenta si las cosas están bien o están mal, ¿no? Si ves que tu círculo cercano son puros gentes de tu propio pueblo, de tu propia ciudad, de tu propio entorno, amigos y demás, pues ya sabes cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero si agarraste a alguien muy crítico, ¿no? ¿Por qué Marco Cortés, voy a decir un nombre, no se lleva a Juan Miguel Alcántara al CEN? Pues porque Juan Miguel Alcántara lo va a traer a tiro por viaje. Le altera el algoritmo. Y entonces lo que no va a querer Marco es alguien que le diga estás mal o no. Claro. Digo, puse un ejemplo. Digo, quiero mucho yo al licenciado y es un gran amigo aparte. Oye, Randy, pero a ver, Pipe o Gabriel. Estamos hablando a nivel nacional, Sí. pero a nivel estatal. O sea, también es un tema. Digo, yo, pues me hace buena persona Lalo López Mares, irapuatense. Sin embargo, o sea, como que agarra batallas que no debe de agarrar. Claro. En vez de unir a los panistas, como que empieza a decir, bueno, pues yo soy de este lado y los demás no, pues eres el director de la orquesta. Bueno, acaba de estatal. agarrar una bronca con los 3 expresidentes del comité estatal. Innecesariamente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues descalificó los 3 expresidentes del comité estatal, Fernando, Humberto y Román, sacan un video donde dicen que lo que necesita el PAN es que se escuche a los ciudadanos, que se abra nuevamente a este tema democrático, ¿no? Y entonces el presidente Pónganse a trabajar. dice, pónganse a trabajar, ustedes ya fueron presidentes, ustedes ya decidieron, ustedes designaron, o sea, no, sí, como que dices, espérame, al final del día el presidente del partido debe ser como ese padre de familia, que aunque no esté de acuerdo con la opinión del hijo, ¿Quieres a todos? no lo contradice públicamente, sino lo llama, reflexiona y comparten puntos de vista. Al final del día es el papá y podrá imponerse su voluntad, pero no lo hace quedar mal frente a todos los demás hijos, frente a toda la demás sociedad. Y eso al final del día en el comportamiento del ser humano genera un resentimiento. Yo quiero regresar a la parte que el liderazgo situacional. ¿En qué momento estamos? Pedro, tú trabajaste con priistas, tú trabajaste con panistas y eso de los liderazgos pues iban variando. De repente tuvimos, no voy a decir nombres, un gobernador 100% político, luego uno
si quieres echarle mezclas, un 75% tecnócrata. A nivel nacional, a nivel federal, ¿qué tipo de líder necesitamos ahorita que ya va a acabar esto? Pipe. Yo creo que necesitamos a alguien con valores, Gabriel. Alguien que tenga bien claros sus valores, porque eso es algo que a los políticos se les ha olvidado. Los valores, alguien que realmente le entre no por lana, sino que realmente le entre por una convicción de servir, de no servirse, y alguien que realmente tenga la visión y tenga la amplitud de querer generar realmente un cambio. Eso es muy importante y sobre todo conectar con los jóvenes. Insisto, los jóvenes son importantísimos. Venimos empujando las nuevas generaciones, el nuevo cambio, y yo creo que para poder tener un buen liderazgo hay que poner el ejemplo, porque es muy fácil prometer, es muy fácil salir en la portada de la revista, es muy fácil salir en el podcast, pero lo que realmente se mide son las acciones y, como dice Randy, las políticas públicas, que realmente para eso está un político, para generar políticas públicas. Entonces yo creo que los liderazgos que vienen tienen que tener todo ese clúster de cosas, y así es como se va a generar los nuevos liderazgos, porque yo sinceramente en el PAN veo que esos liderazgos, y también en Morena y en todos los partidos, empiezan a escasear. Pedro. Bueno, yo considero que es fundamental un pensamiento positivo, de unidad, ¿verdad? Y sobre todo de trabajo con la gente. De repente se andan peleando, a ver, digo, y eso es cíclico también, volvemos al tema, entre quién va a ser el candidato, y pues hay grupos que impulsan a uno, a una, en fin. Los ¿Quién era famosos... más disciplinado, el PRI o el PAN en tu época? Fíjate que el PRI era muy disciplinado, muy disciplinado. Decían, va fulano, y va fulano. O sea, ahí no había, el famoso dedazo ahí nace, ¿sí? El PAN era más consciente, ¿sí? Veían a la persona, y por eso empezaron a llevar un ritmo muy interesante en la política. Sin embargo, en este momento, como bien dice Pipe, la gente, sobre todo los jóvenes, y digo, todos lo vemos, pero sobre todo los jóvenes dicen, no estoy de acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ratero, porque es una persona que no cumple con mis expectativas, ya me prometió, me vuelve a pedir el voto, ya no te creo, si eres un mentiroso, y en ese momento o se desanima o ataca, y ataca con el voto, como en la pasada conversación tuvimos. Sí, o sea, la gente ya empieza a despertar. Qué lástima que todavía no alcance ese grado. Sí, en que voten. O sea, a mí me interesa mucho en lo personal, pero que la gente ya despierte y que castigue a quien, con su voto, a quien no debe de ser. O realce a alguien, decía, voy a votar por él porque es buena persona, porque tiene valores, porque es interesante en la manera como se conduce. Y ya cierro con esto. El político debe tener en la mente, sí, como me dijo el maestro Ojeda en el seminario, el arte de servir es la política. Pero además, el servicio público es lo más maravilloso que te puedes imaginar. O sea, el público está enfrente y tú eres el servidor. Regálale eso y vas a ser feliz. Pero bueno, se olvida a veces. Randy, tú estás prácticamente en dos mundos. En el mundo, en el Olimpo, en el Senado, donde ves las cosas a nivel global, a lo macro, pero vienes cada fin de semana prácticamente a tu tierra, a Pénjamo. ¿Cómo palpas? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué tipo de liderazgo están buscando ahora sí los chavos en Pénjamo? Los chavos a nivel Guanajuato y los chavos a nivel nacional, porque finalmente en las estadísticas pues son los que van a decidir la elección, si salen a votar. Sí, coincido contigo. Yo creo que es el común denominador en todos los municipios de todo el país. Alguien que realmente pueda ser cercano hacia ellos, que se sientan incluidos, escuchados y que puedan ser tomados en cuenta para poder mejorar las condiciones de vida de los jóvenes hoy. El joven necesita oportunidades para estudiar, para becas, para trabajar, y quien vea que le cumple esas expectativas va a salir a votar. Lo decían muy claro. El Estado de México votó menos del 50% de la población, pero se queja el 100%. ¿No? Se queja el 100%, pero votó de menos del 50% de la población. Sí. Y esto es al final
Porque tenemos que buscar, siempre hay alguien mejor que tú y alguien peor que tú, históricamente, ¿no? Pero lo decía muy bien ahorita Pedro, en esta conciencia de buscar quiénes pueden ser los candidatos que no solamente tengan la capacidad de gobernar, sino que tengan esta capacidad de convencer, que hayan salido y que tengan probado esa capacidad de convencer. Y esa capacidad no solamente de convencer, sino que en los cargos públicos políticos que haya estado, haya hecho realmente un buen trabajo. Esto es como una empresa. Tú no vas a contratar de CEO en una empresa a alguien que nunca ha tenido la experiencia para poder dirigir una... recién egresado, te sabes el libro, pero no has cometido errores. Exacto. Y eso es lo que no nos debe de pasar. Eso es lo que no nos debe de pasar. Tienes que contratar a alguien que realmente haya probado que sí sabe gobernar, ¿no? O que haya gobernado bien o medianamente bien y que la gente diga, bueno, cuando estuvo en el ejercicio hizo buen trabajo, ¿no? No, y con esto no quiere decir, ojo, no quiere decir que aquel que no haya desempeñado el trabajo quiere decir que va a hacer mal trabajo. No, no es así, no. Pero en este momento el ciudadano, los jóvenes necesitan precisamente este tipo de ciudadanos que les inspire a crecer, que tenga una historia que contar, una historia de éxito que contar, una historia de esfuerzo que contar, una historia que compartir, porque decir, mira, Gabriel pudo hacer esto con estas condiciones que son similares a las mías, pues entonces vamos a seguir con él, ¿no? Porque él me puede inspirar a que yo pueda, si no ser como él, porque nadie puede ser como tú o como yo, sino que sea motivo inspirador para que tú puedas seguir tu propia ruta, de tu propio camino y no copiar el camino del otro, sino que sea un modelo de inspiración de que las cosas se pueden hacer. Y eso es lo que se tiene que buscar en la política, en cualquier partido político. Ayer me llamaba mucho la atención esta nota que salió en León de que Morena está buscando como alcalde en León a Nacho González, ¿no? Al final esto va a cumplir con esto que dice Pipe. Si tú ves la historia de Nacho González, espérame, es alguien que viene desde abajo. De la nada, acuérdate, él ya no estaba ni considerado para jugar en el León, por la edad. Por la edad era alguien que, ya lo tenían como... Y al final se convierte en el referente del equipo, en el capitán del equipo. Era el más longevo, si mal no recuerdo, de su propio equipo. Y entonces, claro que un partido político voltea a ver una historia de éxito. Sí, pero no rodearte de viejitos, de senectos que tienen su memoria todavía en el PRI de los 70s. Sí, como ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Claro. Me pueden alegar, y me han alegado algunos morenistas, es que también tenemos chavos como Luis María Alcalde, ¿no? Pues sí, pero de esos cuantos. Y en realidad quien está a la cabeza, quien firma son los papás. Los sí, claro. A ver, no, con todo respeto para Luisa María, ella no toma ninguna decisión, quien toma la decisión es Berta Luján, la mamá, y es el papá, ¿no? Es más, acordémonos que ella está ahí por el papá y por la mamá, no tanto por ella, porque ella no desempeña ni el trabajo de secretaria del trabajo. Y no quiero hacer menos a la gente de edad. Finalmente trae toda la experiencia, pero otra vez tiene vivencias distintas a las que tienen los chavos de hoy. Y son tan necesarios las personas de edad en un equipo de trabajo, tan necesarios, porque precisamente son estos consejeros que necesitas que te estén hablando y te estén diciendo y decir, aguas, en esto nosotros nos tropezamos, esto estuvo mal. O sea, tienes que conformar un equipo de trabajo donde estés rodeado tanto de jóvenes. Les doy un dato. Cuando yo fui presidente municipal, yo tenía 28 años. Mi director, el más longevo, don Fidel, mi director de Desarrollo Agropecuario, en ese entonces debía haber tenido 60 años, don Fidel, más o menos. Y el más joven era mi director de Cultura, Juan de Dios. Él debía haber tenido unos 22, 23 años. También voy a hacer otra acotación. Ninguno de los directores de mi administración, ninguno era mi amigo. Ninguno. Ninguno. Yo tenía una amistad personal. Claro, nos conocíamos y yo conocía la capacidad de todo. Don Fidel, por ejemplo, que era mi director de Desarrollo Pecuario, pues él no era mi amigo. Él había sido maestro de un servidor en el taekwondo. Su hijo había sido mi compañero en la escuela, Fidel.
Pero el papá, pues nunca. Yo a él lo seleccionó porque para mí me parecía, y no solamente me parecía, fue incluso el mejor director de desarrollo agropecuario que ha tenido la historia del municipio, porque me parecía con las credenciales, ¿no? Y no era mi amigo. Y si me voy a quién estaba conmigo en servicios básicos, yo cuando puse en servicios básicos a una persona, una mujer, tampoco era mi amiga, pero yo veía en ella la capacidad, ¿no? Y así cada uno de los puestos. Les doy un dato. Muchos de en ese entonces, de los que eran mis amigos cercanos, me reclamaron que por qué a ninguno lo hice director. Y efectivamente a ninguno lo hice director y no me arrepiento. Porque yo no llegué a ser presidente para llevar a la presidencia al Club de Toby. No. Yo llegué a la presidencia y un día tuve una discusión con mi abuelo. En ese entonces mi hermano y yo vivíamos con mi abuelo. Algún día ya les cuento la historia completa. Pero estaba yo ahí porque a mi hermano lo multan, ¿no? Y lo multan porque múltenlo. Y es mi único hermano, ¿no? Y esto es público y todo el mundo lo sabe en el pueblo, esta anécdota. Y llega a presidencia con el folio y me dice que delante de varias gente, ¿qué hacía con este folio, no? Y le digo, pues nada, mira, ya está tesorería, pasa y paga, ¿no? Vivíamos solamente los dos y mi abuelo en casa. Y entonces mi hermano me dice, entonces, ¿de qué privilegio gozo? Así me lo dijo, clarísimo. Y yo le dije, de 1, y rectifico en ese momento, dijo, bueno, no, de 2. El primero, que eres el hermano del presidente. Y el segundo, que también tienes que poner el ejemplo. Si es que vas y pagas. Obviamente después yo llego a la casa, mi abuelo, oye, pero mira, tu hermano, esto. Yo cuando entro de presidente municipal, lo primero que modifico en el ayuntamiento es que se quitara la atribución del presidente y del tesorero para condonar multas. Entonces yo me lavé las manos y entonces en los 3 años no hay un solo folio que yo haya firmado. Ninguno. ¿No? Digo, y eso no me arrepiento. Al contrario, estoy contento de haberlo hecho, ¿no? Al principio, claro, las personas, oye, yo te ayudé. Pues no, mira, mejor ve y paga. Pero ya les daba más pena a ellos, claro, ¿no? Y entonces son algunas cuestiones que hice y por eso te digo que llego a casa y mi abuelo me dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Yo le fui muy claro a mi abuelo, en paz descanse, y le dije, mire, porque me dice, es tu familia, es tu única familia ya, tu hermano, etcétera, etcétera. Ya mis papás hace muchos años habían muerto. Entonces por eso vivíamos con mi hermano y digo, desde que murió mi papá yo tenía 3 años, desde ese entonces yo vivía ya con mis abuelos, ¿no? Maternos. Y yo le digo a mi abuelo, no se me olvida, le digo, mire, a mí me eligió la gente y votaron por mí para hacer las cosas distintas. Probablemente me vaya a equivocar. Pero creo que en esto no me equivoco. Porque si con mi hermano lo hago, pues entonces con cualquier otra persona lo voy a poder hacer. Claro. Después de esa acción, no se me olvida. Como fue público esa acción, mis directores, los empleados de presidencia, ya sabían que esto no era un juego, y que esto no era una broma. Era derecho. Esto es derecho, esto es serio. A mí no me pueden tachar. No me puede tachar nadie. Ni por ratero ni por flojo. Nadie. Nunca he tomado un peso que no sea mío. Y hoy me siento muy orgulloso, porque hoy tengo 2 hijas. Y lo que quiero de mis 2 hijas es que se sientan orgullosas de su padre. Para mí eso es lo más importante. No tengo otra cosa más que el día de mañana ellas se sientan, como yo me siento muy orgulloso cuando me hablan de mis papás. El otro día estaba en Celaya y un señor se me acercó y se me acerca una señora y le dice, él es hijo de tus compadres. Sucedió que conocí a unos señores que habían sido compadres de mis papás. Y a mí me llamó mucho la atención cuando me platicaban. Mi papá había sido jefe de ese señor. Y entonces me empieza a platicar de mi papá, cosas que yo no sabía. A los 3 años. Ni idea. Mi papá en ese entonces trabajaba en Celanese Mexicana, en Celaya. Era gerente de... No me acuerdo ahorita cuál era el puesto. Pero entonces, cuando me platican eso, pues espérame, yo me sentí sumamente orgulloso. Honrando la memoria de mis padres. O sea, pues eso también quiero que el día de mañana pase. Eso también. No hay otra cosa más importante. Pipe, ya viene el café. ¿Cómo vamos cerrando?
Pues una importante reflexión de Erandy, predicar con el ejemplo. Yo creo que eso es lo que le hace falta, no solo a los políticos, sino a la sociedad, alinear las palabras con las acciones, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento, pero cuando tú generas acciones, cuando tú eres congruente y pones el ejemplo, creo que no hay herramienta más poderosa de cambio que empatar todo ese tipo de acciones. Con eso me voy, Gabriel. Pedro, ¿qué le vamos a dejar de tarea a Erandy para el próximo desayuno que tengamos? Perfecto. Fíjate que yo con 2 puntos nada más. El primero, no has dejado la aspiración a la gobernatura, No. decías iniciando. Aquí la cuestión es, se habla y se dice pues que va una mujer. Efectivamente, nos acabas de explicar que eso lo va a decidir el partido a nivel nacional, pero creo que sí vale la pena que nos digas en 2 vertientes. Si no llegas a ser tú, porque por género, ¿tienes alguna preferida? No, definitivamente. Quiero regresarme un poquito, Pedro, a un tema. ¿Se acuerdan hace 2 años y medio que decían en Guanajuato que iba a ser candidato hombre? Sí. ¿Y se acuerdan que se hizo un mega evento en León para una persona que ya decían, este es el candidato? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que se derrochó y que le vamos a dar 2.600 millones para que reparta en el estado y demás. ¿Se acuerdan, no? Y que al paso del tiempo dijeron, pues nomás no prendió. No prendió. Le dieron un Ferrari, pero no supo prenderlo. ¿No? Ok. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Y se acuerdan que en ese entonces, en todos los comités, y me refiero incluso al propio comité de Irapuato, lo trajeron a esta persona al comité de Irapuato, al de Celaya, al de León, y eran acarreados de gente y gente, ¿se acuerdan? Y todo el mundo decía, este es el bueno. ¿Qué pasó? Se enfrió. ¿Qué pasó? Claro. Y entonces hubo alguien que dijo, chin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no sea él? Hay que poner mujer. Porque el que teníamos como hombre para ser candidato, nomás no prendió, no subió, no dio. Y entonces, Erandy sigue trabajando, sigue subiendo, sigue esto. ¿Qué hacemos para que no sea Erandy? ¿Así de plano? ¿Para que no sea Erandy? Claro. ¿Qué otra lectura le puedes dar? ¿Qué otra lectura le dan? Digo, ¿qué otra lectura le puedes dar si hace 2 años hiciste un mega evento? Acuérdate, trajeron a este personaje en todos los comités. Y obvio que esta persona es mi amigo, ¿eh? Lo trajeron en todos los comités. Yo me acuerdo que en el comité de Irapuato trajeron y no cabía un alma. Y luego lo llevaban al de León y... ¿no? Bueno, esos que llevaron, ahora los llevaron con... Eso es lo que nos duele en Acción Nacional. ¿Dónde quedó el respeto a la dignidad de la persona humana? ¿Qué tanto decimos? ¿Dónde quedó? Porque hace 1 año y medio, 2 años, estaban acá. Bastó con que le dijeran, híjole, ¿saben qué? Siempre acá, no, ahora es acá. Ah, bueno, entonces ahí vamos para acá. ¿Y el ciudadano dónde lo dejas? Y entonces no se supone que el PAN es una escuela de ciudadanía. ¿Se debería? Claro. Eso se formó. Yo entré a Acción Nacional en 1996, cuando yo tenía 18 años. ¿Cambiaron de rector o qué? Y cuando yo estaba... Esto es cíclico y lo decía muy bien Pedro. Esto es cíclico. Hasta que te pegas con el martillo en el dedo, te das cuenta que no agarraste bien el clavo. ¿Estaremos a tiempo de retomar eso? Sí, claro. Mientras tenga vida, tienes todo el tiempo del mundo. No, me refiero a las próximas elecciones, 2024. Claro. Y si decimos de septiembre pasaron a noviembre, Claro, yo creo que siempre hay tiempo, incluso en las elecciones siempre hay tiempo. No. Y hay tiempo de que nosotros como Acción Nacional tengamos muy claro que el objetivo principal, ojo, a mí me llama la atención cuando dicen, es que tenemos que ganarle a Morena. ¿Realmente ese es el objetivo? Porque se me hace un objetivo muy pobre. ¿Ganarle a Morena? ¿De veras ese es el objetivo del PAN? ¡Qué mediocre! No es ganarle a Morena.
Es acabar con la inseguridad. Es acabar con la desigualdad. Es que la gente tenga más dinero. Ese es realmente el objetivo. ¿Por qué ganarle a Morena? Entonces quiero ganarle a Morena para que ellos se quiten y ponerme yo. Pues qué mezquindad es esa. Un enfoque, digamos, más cerrado. No, pues no es quítate tú para ponerme yo. No, por eso es lo que dice Pipe, por eso la gente no sale a votar por quién, por nadie. ¿Y por qué sale a votar por nadie? Porque entonces lo único que estás viendo es quítate tú porque me quiero poner yo. No, qué mediocre es pensar, es que le quiero ganar a Morena. A Morena le quieres ganar. O sea, ¿tu problema es Morena? Uy, qué mediocre. No, perdón. Tu problema es la inseguridad, es la desigualdad, es la falta de empleo, es que la gente tenga salud. Ese es realmente el problema. Eso es lo que tienes que inyectarle a la gente y salir con ellos, al encuentro de ellos, para poderlo hacer juntos. No, lo demás se me hace, perdón, pero una mediocridad. En caso de que no fuera hombre, ¿tienes alguna en mente en este momento? No, en este momento no tengo en mente nada. Yo voy a seguir trabajando. Algo sí lo quiero decir. En Acción Nacional hay excelentes hombres para gobernar y excelentes mujeres. Esto no se centra en una persona, y hablo en mi persona. No, yo creo que, digo, sería soberbio de mi parte decir que yo soy el mejor. No, 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 no. Soy quien puede unir a las mejores partes en este proyecto, sí. Porque conozco prácticamente todo el estado. Porque ya fui presidente municipal, he sido diputado federal, he sido senador y siempre de mayoría. Es más, soy el militante en el estado de Guanajuato que más elecciones ha ganado. Y alcalde, que también es un reto ser Nadie alcalde. ha ganado más elecciones que un servidor. No lo digo yo, eso me lo dijo un día Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos un día me dice, ¿sabías que tú eres el panista que más elecciones ha ganado? Y me han dejado unas elecciones, va a perder, y va a perder, y va a perder, y gano, y gano. Y la que decían, va a arrasar, fue la que perdí. ¿No? De todo se aprende. Hay mucho que hacer todavía, hay tiempo todavía, como dice Randy Bermúdez, pero también tiene un compromiso que cumplir en la senaduría. Será una próxima ocasión en que Randy nos permita ahondar un poco en qué trae en la cartera para este último periodo, antes de que vayamos a otras elecciones. Con gusto, y Gabriel. antes de que deje la senaduría. Con gusto, Gabriel. Pues muchas gracias, Randy. Pipe, Gracias. Gracias. Gracias a Gabriel. ustedes. Los invitamos a la próxima reunión. Por lo pronto, pues vamos a degustar nuestros platillos. Gracias. Hasta la próxima. Provecho. Gracias.